El vientito sur. Bueno, vamos a hablar un poco de Dale. economía y vamos a analizar con nuestro entrevistado qué significa este anuncio de Javier Milei de bajar las retenciones para el agro, de vetar proyectos que tienen que ver con una suba mínima para jubilados, para las personas con discapacidad. Bueno, estamos en línea con Claudio Lozano, que es titular del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, dirigente de Unidad Popular, es economista. Claudio, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Un Bien. gusto saludarlos. Un gusto para Saludar a la nosotros. audiencia. Bueno, muchas gracias, Claudio. ¿Cómo estás viendo este anuncio que hizo el presidente? Por un lado, que dice que hay que sostener el equilibrio fiscal, que concede la baja de retenciones para el agro, pero que castiga a los sectores populares. Mira, lo veo como una, digamos, no veo que haya ninguna sorpresa, forma parte del orden de prioridades de la política nefasta que encarna el gobierno nacional. Claramente estaba urgido por el sector, ¿no? Por lo que le venían reclamando las entidades ligadas al sector agropecuario. El tema de la rebaja de retenciones, básicamente, además urgidas por el retraso cambiario de un gobierno que, si bien dice que el tema inflacionario depende exclusivamente del esquema fiscal y por lo tanto el esquema fiscal y monetario, lo cierto es que mantiene retrasado el tipo de cambio para garantizar el mantenimiento de una tasa de inflación como la que tenemos hoy. O sea, en la práctica está negando lo que él mismo señala como argumento principal, ¿no? O sea, es el retraso cambiario lo que ponía la urgencia que en todo caso el sector le inducía para bajar las retenciones. Y la verdad que lo que implica la medida es el Estado resigna aproximadamente 1.350 millones de dólares, que ciertamente equivalen, para que tengamos alguna noción, a 5 meses de financiamiento completo de todas las universidades del país, de las transferencias que reciben por parte del Estado todas las universidades, y equivale prácticamente a 7 años de financiamiento del Hospital Garrahan, para que tengamos en cuenta lo que en todo caso significa tomar una definición de esta naturaleza. Y digo, implica en alguna medida seguir consolidando un tipo de prioridades donde por un lado nosotros postergamos la salud y la educación vinculada a nuestros pibes, al tiempo que lo que alimentamos son los ingresos fundamentalmente de un sector de la oligarquía argentina profundamente rentístico y casi parasitario. Básicamente estamos hablando de, digamos, en realidad en el marco de lo que es la producción agropecuaria, como consecuencia de las virtudes que tiene la tierra en la Argentina, la propiedad de la tierra determina por sí sola, a través simplemente del alquiler de los campos, la captación de una renta extraordinaria. Cuando uno mira el conjunto de la producción agropecuaria en términos de granos y de ganado, hay una renta extraordinaria que supera, digamos, la renta normal del orden de los 11.500 millones de dólares, y esa renta dominantemente está apropiada por un número muy reducido de propietarios. El 10% de los propietarios controla el 50% de la propiedad de la tierra, de la superficie de explotación, y consecuentemente este sector, que son aproximadamente unos 1.414 propietarios, tienen un total de hectáreas de 7 millones de hectáreas, y apropian aproximadamente unos 6.000 millones de dólares. Son estos sectores que en realidad no tienen que ver estrictamente con la producción agropecuaria, sino que, como digo, tienen una apropiación directa de renta simplemente por el alquiler de sus campos, los que en todo caso terminan llenándose los bolsillos con definiciones de esta naturaleza. Es decir, que ni siquiera las ganancias van a ir para un amplio sector productivo, ¿no? Sino para unas pocas manos que son los dueños de las tierras, algo así sería. Exactamente.
exactamente. La propiedad de la tierra, digamos, el modo en que está distribuida la propiedad de la tierra en un contexto donde la explotación se lleva adelante sobre la base del alquiler y el arrendamiento fundamentalmente, determina que hay una proporción muy chica, ¿no? El 10% de los propietarios que controlan 7 millones de hectáreas, que son 1.414 personas o familias, son las que en todo caso apropian prácticamente 6.000 millones de dólares de esos 11.500 millones que en todo caso representan la renta extraordinaria que genera el campo argentino, por un lado en ganado y por otro lado en granos. Así que en ese sentido me parece que obviamente el orden de prioridades ni produce bienestar, ni se ocupa de las prioridades que tiene la Argentina. En la práctica, además, en tanto uno posterga salud y posterga educación, está debilitando a futuro la productividad general de la economía y por lo tanto debilitando la capacidad de que la Argentina se pueda desarrollar e integrar en mucha mejor medida. Así que no vemos, digamos, no hay ninguna cosa sorpresiva, digamos, tiene que ver con una lógica de una Argentina a la cual se la induce a un proceso de reprimarización brutal, sobre la base además de un esquema de productividad agropecuaria que no se traduce en lo que deberíamos traducirlo para lo que es en todo caso el bienestar de la comunidad, que es garantizar, por ejemplo, alimentos baratos. Claro, eso sería lo que nosotros necesitaríamos de la gran capacidad productiva que la Argentina tiene en términos agropecuarios. En lugar de tener alimentos baratos, tenemos alimentos caros en términos comparativos, simplemente porque tendemos a acercar los niveles de precio de nuestros productos a los precios internacionales, cuando la Argentina tiene una capacidad de producción digamos, indudablemente a costos sumamente más bajos como consecuencia de la dotación de un recurso formidable como es la tierra en nuestro país. Eso te iba a preguntar, Claudio. ¿La baja en las retenciones de carne, grano, no impacta en el precio? O sea, vamos a la carnicería, ¿el precio va a seguir igual? ¿Todo va a seguir igual o va a aumentar? ¿O cómo se va a comportar eso? Pienso también en el pan, que también está carísimo, el kilo de pan. ¿Tiene algún impacto para la gente esto? Mira, si no viene acompañado de otro tipo de políticas de intervención en cada una de las cadenas productivas, no necesariamente tiene que producir un impacto de esa naturaleza. En general, eso, digamos, uno tiene en general una cadena productiva tanto en el sector cárnico como en el sector, en el caso del pan y demás, en donde interviene un proceso agroindustrial y por otro lado un proceso de comercialización. Digamos, si no hay una cierta regulación de esos procesos que además están controlados por sectores oligopólicos, digamos, no necesariamente eso produciría. En realidad es al revés, para ser más preciso, porque en realidad lo que hace la retención es bajar el precio de la materia prima. Al eliminar o reducir la retención, que es lo que se está haciendo, el precio termina siendo más alto. Así que en todo caso lo que vos tendrías acá es un impacto hacia arriba en términos de precios. O sea que la carne puede aumentar, el pan puede aumentar. En todo caso, los aumentos van a estar limitados porque también hay una situación en materia de consumo que obviamente le pone límite a ese tipo de cuestiones, pero en realidad lo que vos estás haciendo, digamos, lo que opera la retención, más allá de que desde el punto de vista del modo en que se presenta este instrumento ante los ojos de la comunidad, es que se trata de un impuesto. En la práctica la retención no es un impuesto, es un instrumento de política de comercio exterior que lo que hace es diferenciar el precio interno del internacional. Claro. Si yo tengo retenciones en un producto que yo estoy exportando, estoy estableciendo que el precio al cual se comercialice internamente va a ser menor que el precio al que se comercializa a nivel mundial. Claro. Digamos, y ese precio menor, en todo caso, es la ventaja que en todo caso el país tendría por estar en capacidad de producir con
menores costos, y sobre todo en un contexto y en relación a países que no tienen el producto que nosotros estamos vendiendo. O sea, nosotros tenemos recursos agroalimentarios y tenemos recursos energéticos que otros países no tienen, y consecuentemente esto hace que no tengamos por qué consumir manteniendo los precios en línea con los precios del mundo, porque nuestro país tiene costos menores. Cuando están bajando las retenciones, lo que están haciendo es acercando el precio interno al internacional y consecuentemente permitiendo que el precio interno sea mayor y consecuentemente, dependiendo de los límites que plantea el consumo interno, esto tiene la posibilidad de trasladarse internamente. Así que el impacto es exactamente el contrario en este caso. Es cierto que si uno baja las retenciones, no alcanza solamente con eso para contener la evolución de los precios, porque ahí entra también la cadena agroindustrial, los sectores de la comercialización y demás, con los cuales también hay que tener una fiscalización adecuada, pero lo cierto es que cuando uno reduce retenciones, lo que coloca es la posibilidad de que ese insumo, que es el pan, o que puede ser la carne para determinado tipo de desarrollos productivos, ese insumo pueda tener un valor mayor. Claro. Claudio, ahora te pregunto por el análisis político, ¿no? ¿Por qué crees que Milei termina cediendo en la baja de las retenciones? ¿Esto tiene que ver con el escenario electoral? ¿Tiene que ver con que necesita los dólares que provienen del agro y de las exportaciones, de las dos cosas? Mira, el gobierno tiene un escenario de suma complejidad. Es un gobierno que, en función de una política que además de ampliar los niveles de desigualdad y de deterioro en las condiciones de vida, lo que tiene es un montón de inconsistencias. La primera inconsistencia es que la Argentina hace 12 meses que tiene un déficit permanente en la cuenta corriente del balance de pagos. La cuenta corriente es la que establece las relaciones financieras y comerciales con el mundo y que nos va generando un déficit permanente en materia de divisas. Ese déficit en materia de divisas es de 12.000 millones de dólares en el curso de estos 12 meses, a razón de 1.000 millones de dólares por mes. Tiene, entre otras cosas, una situación de erosión permanente del saldo comercial. Aumentan las importaciones con un estancamiento de las exportaciones. Tenés un aumento, si uno toma los primeros 5 o 6 meses del año 2025, tenés un aumento de las exportaciones que está en el orden del 2% y un aumento de las importaciones de arriba del 34%, con lo cual el saldo comercial se va achicando permanentemente. Es decir, en este sentido, lo que pretende con este tema es que el sector siga liquidando divisas en un contexto donde prácticamente el mejor momento de liquidación de divisas ya prácticamente terminó. Y consecuentemente se están viviendo en ese contexto y de cara a la coyuntura electoral presiones cambiarias que están de alguna manera han estado a la orden del día, en un contexto donde el gobierno no ha podido cumplir con las metas que de alguna manera se habían establecido en el marco del acuerdo con el fondo, y donde hemos tenido presiones cambiarias en los últimos días que claramente han puesto en jaque la situación de la política económica, han tenido aumentos del riesgo país, aumento de las tasas de interés a niveles realmente formidables para poder evitar que la presión cambiaria siga teniendo los niveles que tenía. Así que en este sentido te diría que es una política económica que ya fracasó, que se caía a pedazos en abril, que fue de alguna manera resucitada por la intervención de Donald Trump, validando el acuerdo con el fondo que supuso estos 20.000 millones de dólares adicionales, más 12.000 millones de dólares del Banco Mundial
Mundial y 10.000 millones de dólares del BID, es decir, 42.000 millones de dólares de nueva deuda pública sobre las espaldas de los argentinos, y con ese sostén, con esa suerte de respirador artificial, han seguido haciendo prácticamente lo mismo, manteniendo el tipo de cambio a raya para tratar de llegar a las elecciones con una tasa de inflación como la que en todo caso están mostrando, para tratar de, con esta ficción inflacionaria, convencer a una parte del electorado para tener un comportamiento favorable en las elecciones. Así que en este sentido, haber validado las demandas que venían haciendo desde el sector, cuando en realidad recordemos que en su momento planteó que las retenciones las habían reducido para que liquidaran lo que liquidaban, y en junio volvieron al nivel anterior, y ahora otra vez las vuelven a reducir en el marco de esta situación que, como digo, tienen un déficit permanente en la cuenta corriente y una erosión permanente del saldo comercial, y lo que es más grave aún, que toda esta fantasía del déficit fiscal, del superávit fiscal genuino del cual hablan, en realidad se está cayendo a pedazos, porque los niveles de endeudamiento que va construyendo el Estado argentino se están comiendo prácticamente el superávit fiscal, con la simple diferencia de que esto no aparece en las cuentas, porque han inventado un sistema de endeudamiento en donde los intereses se capitalizan, es decir, no se pagan mensualmente de las letras que emite el Tesoro, y en realidad se van capitalizando y va creciendo geométricamente la deuda. Y cuando uno mira desde enero para acá, a pesar de que ellos declaman un superávit financiero, en la práctica han tenido en los primeros 5 meses del año, en los primeros 6 meses, un déficit financiero. Si hubieran pagado los intereses que mensualmente se fueron capitalizando, hubieran tenido un déficit financiero de 27 billones de pesos, billones con B. O sea que acá hay déficit en la cuenta corriente, erosión, achicamiento del saldo comercial y déficit financiero creciente, en un contexto donde no existen reservas en el Banco Central, y lo que existe es una montaña de vencimientos de deuda a futuro. En esa situación, que es básicamente de un esquema de economía atado con alambre, es en la situación en la que estamos, y que explica por qué razón terminan haciendo lo que están haciendo con la concesión de estos 1.350 millones de dólares, que, como digo, eran un financiamiento que el Estado podría haber utilizado para otro tipo de cuestiones, entre ellas para poder sostener parte de los proyectos que en todo caso se aprobaron en el Parlamento Nacional, vinculados a la vuelta a la moratoria previsional, los aumentos de los saberes jubilatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad, además, para un esquema que se presenta diciendo nosotros combatimos la inflación, cuando nos dicen simplemente una parte de la verdad, que es que está bajando la inflación en pesos mientras sube la inflación en dólares. Es decir, no es que Argentina no tiene inflación. Este modo de desinflar la inflación en pesos implica inflación en dólares, que hace que la Argentina se transforme en un país carísimo, mucho más caro que el resto del mundo, y eso desacomoda al conjunto de la economía, produciendo el déficit en materia de divisas que tiene el país, que te lleva una y otra vez al aumento del endeudamiento, y en un contexto además de destrucción productiva por ingreso de producción importada que desplaza producción local, y que termina produciendo cerca de 200.000 puestos de trabajo menos en el curso de este tiempo de gestión de Milei. Y después de octubre, Claudio, ¿qué pensás que pasa? Digo, porque todos hablan octubre, el gobierno intenta llegar a octubre. Después de octubre, ¿qué va a pasar? Y lo que vamos a tener es un nuevo sablazo sobre las condiciones de vida del pueblo argentino, sobre la base de una corrección cambiaria que va a volver a afectar el poder adquisitivo del conjunto de la población. Nuevamente vas a tener una nueva caída del poder adquisitivo y del consumo interno, condiciones recesivas y demás, en el marco además de la puesta en marcha de un conjunto de políticas acordadas con el fondo, como son la reforma laboral, que en la práctica no es otra cosa que
pretender seguir reduciendo los costos laborales en la Argentina, lo cual es un absurdo, porque en la práctica este tipo de política genera el sinsentido de que tenés salarios miserables con incremento de los costos laborales en dólares. O sea, el salario en dólares crece, el que cae es el salario en pesos. Con lo cual uno desacomoda a los productores locales porque le sube los costos de producción y destruye el mercado interno porque no hay capacidad de consumo, que es lo que no se ha recuperado desde que Milei asumió hasta aquí. Así que en este sentido, reforma laboral es una, reforma previsional es otra, en donde claramente lo que buscan es seguir reduciendo la inversión en el sector previsional, lo cual habla claramente de retornar a los sistemas de capitalización de carácter privado, y por otro lado reforma impositiva que involucra sobre todo intervención sobre los impuestos que cobran las provincias, induciendo un proceso de ajuste sobre todo del gasto provincial, que indudablemente va a afectar al conjunto de las poblaciones del resto del país. Así que lo que nos espera respecto a pasado octubre es un proceso de profundización del ajuste con devaluación. Y la verdad que espero que la sociedad argentina y que quienes tenemos responsabilidades políticas y demás, privilegiemos políticas de unidad con contenido y democratización interna para poder convocar a la sociedad que en octubre vote senadores y diputados que vayan al Parlamento para terminar con esto y no para seguir haciéndole la vida fácil al gobierno actual, que sigue gobernando por decreto por fuera de la Constitución y de la ley, mientras destruye las condiciones de vida e hipoteca el futuro de los argentinos. No, y además que si en las elecciones de octubre y también en las de 7 de septiembre aquí en provincia de Buenos Aires obtuvieran un resultado que pueden ellos leerlo como positivo, ¿no? Como si se quiere de respaldo, bueno, aplicarían más motosierra de acuerdo a lo que contás y a lo que ellos mismos anunciaron. Claro, por eso digo, tenemos las elecciones provinciales por un lado, y creo que además digo que obviamente con la significación política que tiene la de la provincia de Buenos Aires, que esperemos sea un punto de ruptura respecto a lo que ha venido pasando hasta aquí, porque el problema es que las elecciones provinciales que hemos tenido, en mi opinión, sobre la base de un cuadro de situación en donde las organizaciones y fuerzas que somos parte del campo popular no hemos terminado de entender que hay un ciclo político que se acabó en el 2023 y que es necesario revisar prácticas, referencias y discursos para poder convocar a la sociedad argentina a un futuro diferente, porque la verdad que lo que viene ocurriendo hasta aquí es que en todas las elecciones, en las 7 elecciones que hemos tenido hasta este momento, lo que hemos tenido es, por un lado, un crecimiento monumental del ausentismo, prácticamente la mitad del padrón no ha votado en las distintas elecciones provinciales, hemos tenido un avance de la libertad avanza en términos institucionales, porque ganó la capital de Jujuy, la capital de Salta, se transformó en el interlocutor principal del gobernador del Chaco, desplazando al PRO, ni que hablar, ganó la ciudad de Buenos Aires, salió tercero en la provincia de Santa Fe y segundo en Rosario, es decir, sacando el caso de el triunfo de la experiencia de Santa Fe sin miedo, que encabeza Juan Monteverde en el marco de lo que fue la Alianza Más para Santa Fe, en donde claramente apareció una perspectiva novedosa que termina ganando en Rosario. En general no ha habido desde el espacio opositor la capacidad de gestar condiciones para que la sociedad encontrara sentido a votar para expresar el malestar y la distancia que tiene con lo que hoy está ocurriendo en términos políticos en la Argentina. Me parece que en ese sentido ojalá que lo que ocurre en provincia de Buenos Aires sea diferente y sobre todo creo que hay que darle mucha entidad a las elecciones nacionales de octubre, en donde necesitamos cambiar la composición parlamentaria para poder revisar los decretos de necesidad y urgencia que han venido hasta acá conculcando derechos o hipotecando
el futuro del país, como es el decreto 7023 o el DNU que autorizó la negociación de la deuda, y el acuerdo con el fondo. Necesitamos garantizar que no pueda seguir gobernando por decreto, y necesitamos avanzar en el juicio político, en donde causales sobran, porque es un gobierno que ha venido gobernando por fuera de la Constitución y de la ley durante todos estos meses, o casi 2 años, Claro. que lleva de gestión. Muchas gracias, Claudio, por este diálogo con nosotros y hasta la próxima. No, al contrario, gracias por llamarme. Gracias. Hasta luego. Claudio Lozano, economista, nos